bienvenidos a esta edición sumamente especial de Casa Tomada en la cafetería del MAC, aquí en Barranco, con Mario Vargas Llosa. Y quería tocar otro libro que ha sido eje de mucha polémica, que es La civilización del espectáculo. Un ensayo relativamente breve, que según dijo, solo aspira a dejar constancia de la metamorfosis que ha experimentado lo que se entendía aún por cultura cuando mi generación entró a la escuela o la universidad, y la abigarrada materia que la ha sustituido, una impostura que parece haberse realizado con facilidad en la aquiescencia general. Corríjame si me equivoco, pero a mí me parece que el postulado principal de la civilización del espectáculo es que la cultura, como se entendió tradicionalmente, está en nuestros días a punto de desaparecer y que ahora la distracción y el entretenimiento la han reemplazado. Exactamente, yo creo que esa es la razón de ser de ese pequeño ensayo, mostrar cómo el concepto de cultura se ha extendido de tal manera que ahora ya no sabemos qué es cultura, porque todo es cultura. Y si todo es cultura, nada es cultura, y algo de eso creo que está pasando. Es un fenómeno que algunos celebran, porque piensan que por fin la cultura ha dejado de ser... Se democratiza la cultura. Elitista, minoritaria, y ha pasado a ser patrimonio de todo el mundo, porque ahora el tipo de cultura que representa, por ejemplo, el producto audiovisual, llega a la inmensa masa de las gentes. Yo no estoy contra la democratización de la cultura, pero sí a la desaparición, estoy en contra de la desaparición de la discriminación que significa la cultura frente a lo que no es cultura. Es hoy día prácticamente ha desaparecido, y en algunos ámbitos creo que ha significado la confusión más absoluta. Creo que en el ámbito de la plástica, por ejemplo, es hoy día muy difícil establecer patrones de lo que es bello, de lo que es feo. Ya no se aceptan ni siquiera esas categorías, ¿no es verdad? Cito mucho el caso de Damien Hirst, que yo creo que no es un artista, es un productor de objetos que tienen muchísimo éxito, que se venden a precios absolutamente astronómicos, pero no creo que sea un artista, y sin embargo, en torno a él hay la idea, precisamente por el éxito extraordinario que tiene y por lo divertidos que son sus hallazgos, de que es el gran artista de nuestro tiempo, uno de los grandes artistas. Mira, creo que esa es una confusión que de alguna manera, digamos, está acabando con el concepto tradicional de cultura. A algunos les parece bien, a algunos no nos parece tan bien. Ahora, lo que no consigo armonizar bien es al intelectual que hace este diagnóstico tan despiadado y tan pesimista con el defensor del libre mercado, porque la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Dónde está la incompatibilidad? ¿No se ha llegado a esta situación tan triste por la aplicación de las leyes del libre mercado al mundo de la cultura y el arte? No, en absoluto. Yo creo que es la desaparición de ciertos patrones que establecía justamente esa élite que era la que de algún modo fijaba los gustos y los disgustos en materia de arte, en materia de pensamiento, en materia de creación literaria. Eso existió desde el principio de la civilización occidental, ¿no? En otras culturas las cosas pueden ser distintas, pero en nuestra tradición había unos ciertos patrones que fijaban qué cosa era bello, qué cosa no lo era, qué cosa era horrible, así como había patrones que establecían qué cosa era bueno, qué cosa no era bueno y qué cosa era francamente malo. Yo creo que esos conceptos han ido desapareciendo al introducirse en el mundo de la cultura la idea de que el requisito indispensable para el objeto cultural era ser entretenido y exitoso y divertido. Bueno, yo creo que los objetos culturales son enormemente divertidos, pero muchas veces exigiendo un precio, que es el esfuerzo, la propia creatividad del consumidor de cultura. Eso hoy día ha desaparecido por completo. Y si todo lo que es entretenido es cultura, pues podemos llegar a la confusión que yo creo que se vive mucho más en ciertos, digamos, ámbitos que en los otros, ¿no? Hay unas formas de entretenimiento
que son los que representan los objetos culturales, que exigen una cierta, digamos, exigencia intelectual, una participación intelectual, unos ciertos niveles de conocimiento y de educación de la propia sensibilidad. Eso es lo que ha desaparecido en nuestro tiempo, y eso creo que nos hace vivir en una confusión en la que la propia cultura se está como deshaciendo, está desapareciendo, y entonces la cultura se refugia cada vez más en ámbitos herméticos, ámbitos de especialistas a los que no tiene acceso de ninguna manera, digamos, el hombre común y corriente, ¿no? Y eso también significa la desaparición de la cultura, porque la cultura ha sido un ingrediente absolutamente fundamental, enriquecedor de la vida, que ha servido para ir ampliando el ámbito de la libertad. Creo que sin la cultura no hubiéramos salido probablemente nunca de las cavernas, y exagerando un poco, mi temor es que podamos volver a las cavernas con la extinción de ese concepto de cultura. Ahora, el libro insiste mucho en la figura del crítico como una guía, como un faro, digamos, cultural, ¿no? Porque yo creo que ha sido la gran función de la crítica a lo largo de toda la historia de Occidente. El crítico era el que te permitía, digamos, en el bosque de la oferta cultural, elegir los buenos caminos y no extraviarte en los caminos equivocados. El crítico era una persona que te permitía establecer justamente esos órdenes de prelación, el que creaba los valores estéticos, el que creaba los valores filosóficos. Bueno, la función del crítico con el nuevo concepto de cultura ha ido cada vez marginándose y convirtiéndose en algo tan académico, tan hermético, que está como fuera del alcance del público, digamos, medio. En el pasado el crítico era tan importante como el creador, ¿no? Como el propio creador, ¿no? Y en nuestra época, pues los críticos, o los críticos son simplemente reseñadores muy superficiales de lo que va apareciendo, o son críticos herméticos, críticos académicos, que escriben solamente para otros críticos, y cuyo lenguaje, cuya retórica está totalmente fuera del alcance del público promedio, ¿no? Ahora, tampoco podemos olvidar los grandes errores que han cometido a lo largo de la historia los críticos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el André Gide, que lee En busca del tiempo perdido y lo rechaza. Sí. O también pienso en el caso de José María Arguedas. ¿Por qué? Porque, como usted dijo en La utopía arcaica, José María Arguedas podría haber escrito muchas más novelas buenas como Los ríos profundos si no hubiera cedido a la presión política del medio académico e intelectual en el que se movía. Desde luego, los críticos pues no son dechados de perfección, ni muchísimo menos. Además actúan dentro de ciertas circunstancias que muchas veces orientan sus gustos. Pero no es que el crítico acertara siempre, podía equivocarse muchas veces, pero nos ayudaba a establecer esos órdenes de prelación que nos hacían saber, entender por qué un Proust o un Kafka o un Joyce estaban muy por encima de lo que escribían sus contemporáneos. ¿Qué es lo que significaba que ellos aportaron a la literatura que les daba ese rango superior a la producción literaria de su tiempo, de su época? Eso hoy día es prácticamente imposible de establecer, incluso en el campo de la literatura, y ya no se diga en el de la pintura o el de lo que es la música moderna. Todo puede ser música, todo puede ser creación musical, todo puede ser creación plástica en nuestro tiempo. Exagero un poquito, pero no creo exagerarlo demasiado. Y entonces el resultado de eso es una enorme confusión en el que la noción misma de cultura va deshaciéndose, desapareciendo poco a poco, y yo creo que esa situación no la ha vivido nunca, por lo menos en Occidente, lo que llamamos cultura, ¿no? Quiero volver después de esta última pausa aquí en Casa Tomada para hablar de una de las manifestaciones más polémicas de la cultura, que es la política, el elemento político que es fundamental y del que ha estado muy presente además en las últimas semanas en nuestro debate público Mario Vargas Llosa. Volvemos en Casa Tomada.